Bueno, buenos días. Bueno, listo. Yo voy a hablar de un tema hoy que le coloqué, es como una pregunta. El título de hoy es una pregunta que inicialmente como que no va a tener mucho sentido para algunos, pero poco a poco lo van a entender. Entonces yo voy a seguir como con una analogía, así como la vez pasada hice una analogía de la película Matrix, hoy voy a hacer una analogía diferente. Entonces, el título, que es una pregunta, es, ¿eres un termómetro o un termostato? ¿Alguien sabe de lo que me refiero? ¿Eres un termómetro o un termostato? Ahorita va a cobrar, si para alguien no tiene sentido lo que estoy diciendo, esto poco a poco va a tener sentido. Es más, creo que va a tener mucho sentido. Entonces, primero que todo voy a decir lo que es un termómetro. Yo creo que todos, la mayoría sabemos que es un termómetro, ¿cierto? Bueno, entonces un termómetro es un artefacto que sirve para medir temperatura. Puede ser la temperatura corporal o la temperatura ambiente, entre otras. O sea, un termómetro, o sea, que todos conocemos un termómetro, ¿cierto? Incluso los que tenemos hijos, cuando pequeñitos les colocábamos, les medíamos ahí cómo estaban de su temperatura. ¿Cuál es la temperatura normal de un ser humano? 37, ¿cierto? Incluso en la época del COVID, mucha gente estaba con el tema de los termómetros porque cuando ya llegaba como a 39 o algo así, y ya era como, bueno, esta persona está como, era como un posible signo de que la persona tenía COVID. Entonces, eso es un termómetro, ¿cierto? Ahora, ¿qué es un termostato? ¿Quiénes saben qué es un termostato? Nadie sabe qué es un termostato, entonces si vamos, ¿tú sabes qué es un termostato? ¿Segura? No, segura. Creer es estar seguros. Kevin sí claramente sabe que es un termostato porque nosotros trabajamos con eso y ya les voy a decir por qué. Un termostato un termostato se aplica para diferentes artefactos, pero principalmente la función de un termostato es regular la temperatura, ajusta la temperatura que tú le hayas indicado, ¿sí? Entonces, los termostatos se utilizan también en muchos artefactos. Por ejemplo, hay carros, creo que no sé si todos los carros, si alguien sabe el tema me corrige, pero los carros tienen termostatos, porque los carros necesitan regular temperatura. Por ejemplo, digamos, si la temperatura, es más, los carros tienen termómetro y tienen termostato. Uno mira que a veces el carro se sube mucho la temperatura, por decirlo así, sí, la temperatura del carro, no sé si el término sea correcto, pero se sube sí, bueno, el nivel de temperatura del carro. Entonces hay un punto donde, por ejemplo, en estos carros como el que yo tengo, hay un punto donde si pasa de 105, 110, el carro se puede recalentar y se puede dañar, ¿sí? Entonces el carro ya empieza a botar humo, ¿sí? Entonces los termostatos, ¿qué hacen? Digamos, cuando el carro se sube, el termostato lo que hace es que envía, digamos, líquido refrigerante y baja la temperatura del carro, se regula. Cuando ya baja la temperatura del carro, el termostato otra vez vuelve a activarse para subirla. O sea, lo que hace es ajustar. Y yo traje hoy yo sé que grabamos, pero igual lo voy a tratar de explicar para que la persona que escuche el audio lo pueda entender. Aquí yo traje un control de una chimenea. Eso es un control de una chimenea a gas, ¿sí? Entonces, ahí, si alcanzan a ver que hay un número ahí, ¿sí alcanzan a ver todos que hay un número? Ese número que está ahí es la temperatura del ambiente que estamos acá. Normalmente marca el ambiente que estamos acá. Esto, pues como lo tenía en el bolsillo, tal vez está un poquito subido, pero empieza a regularse dependiendo de donde yo lo coloque. Aquí nos está marcando 27 grados, que incluso está como altico, ¿cierto? 27 grados, bueno. De pronto lo tenía en el bolsillo, pero tal vez ahorita se baje. Pero es un termómetro. Pero este control también tiene un termostato. Entonces, ese termostato lo prende, aquí yo lo puedo prender y lo puedo prender y con el de abajo, con el botón de abajo, yo empiezo a grabar. Miren, si empieza a cambiar. Empiezo a grabar a qué temperatura yo quiero que una chimenea funcione. ¿Sí me siguen ahí? Yo sé que esto va, si no lo están entendiendo, tranquilo que esto va a tomar sentido. Yo con el termostato lo puedo graduar para que, digamos, que a 20 grados, digamos, si estamos por debajo de 20 grados, entonces ese termostato hace que la chimenea, si está apagada, se encienda. Cuando llegue a 20 grados, la chimenea automáticamente por el termostato se va a apagar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el termostato? El termostato va a calibrar una temperatura ambiente, ¿cierto? Entonces, digamos, usted dice, oiga, aquí vamos a reunirnos, me gustaría que la chimenea funcionara a 22 grados, que es una buena temperatura ambiente. No, pues graduamos a 22 grados.
Entonces no va a llegar un punto que si hace mucho frío, no, pues aquí estamos aguantando frío. No, el termostato va a prender la chimenea. Ahora, si llega un punto que ya se calienta mucho, entonces el termostato dice, no, ya está muy caliente, entonces bajémoslo, apaguémoslo. ¿Sí? Eso hace un termostato. ¿Sí ven la gran diferencia entre un termómetro y un termostato? Ya están viendo para dónde voy. Ahora, yo estuve como revisando algunas cosas y algo que es importante y que tiene que ver con nosotros es que nosotros podemos tener una, si se puede decir así, yo quiero que me entiendan, podemos tener una mentalidad de termómetro o una mentalidad de termostato. ¿Mm? El termómetro simplemente está avisando lo que está pasando, pero no hace nada. ¿Sí? Si las cosas van mal, entonces usted le pregunta a la persona, ¿y qué? ¿Cómo está? No, pues aquí mal. O sea, simplemente informa, no hace nada. ¿Sí? Las cosas, ya está un poco mejor, sí, ya estoy un poco mejor, o sea, ya le subió un poquito la temperatura. ¿Sí? Y nuestra sociedad es lo mismo. O sea, todo lo que, digamos, si aquí en la comunidad en la que estamos hay problemas, ¿qué cómo está todo? No, pues igual, hay mucha drogadicción, mucho robo, mucha desintegración familiar. Solamente informa, pero no hace nada. ¿Sí? El termostato, el que tiene mentalidad de termostato es el que dice no se conforma con la información. El termostato es el que transforma las cosas. El que tiene mentalidad de termostato es el que transforma el ambiente. Por eso nosotros estamos llamados a transformar ambientes. ¿Sí? Y yo tomé uno de los pasajes que son muy conocidos incluso en el ámbito, pues fuera de la iglesia, ámbito secular. Es muy conocido el tema de David y Goliat, ¿cierto? O sea, todos hemos escuchado alguna vez de David y Goliat. Pero yo quiero que repasemos un poquito, porque hay como algunos pasajes ahí que vamos a tomar y que creo que van a ser bien importantes para ver cómo esas diferentes mentalidades también, mentalidades de termómetro o de termostato. Entonces yo creo que repasemos ahí en Primera de Samuel 17, 4 al 11. Vamos a estar como todo el, vamos a utilizar, vamos a leer casi todo el capítulo por fragmentos, no todo, pero sí por fragmentos. Primera de Samuel 17. Yo lo voy a leer acá. Entonces, Primera de Samuel 17, 4. Vea lo que dice. Dice, salió entonces del campamento, ese es Reina Valera, ¿cierto? Sí. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat. O sea, Gat era el pueblo donde él nació. Y tenía de altura 6 codos y un palmo. Traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de una cota de 5000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. O sea, más o menos van haciendo la idea de qué clase de tipo era este. Era un tipo que no sé, creo que era más alto de, no sé exactamente cuántos son, no sé, yo creo que era más de 3 metros, algo así. O sea, era un gigante, ¿cierto? Y eso está comprobado que la Tierra fue habitada por gigantes. Los arqueólogos han descubierto huesos larguísimos y bueno, eso no es una sorpresa, mejor dicho. En el 6 dice, sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro e iba su escudero delante de él. O sea, cada guerrero tenía un escudero. ¿Sí? Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? O sea, los estaba retando. Era un tipo grandísimo con una armadura que vea todas las especificaciones que tenía la armadura, la lanza. Realmente era un hombre temible. Era una persona temible. Y ya lo vamos a comprobar. Versículo 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. O sea, imagínense en la escena. El hombre, ese tipo temible, está retando a todo un pueblo y le está diciendo, escojan uno para que pelee contra mí. O sea, métanse, yo les pido que se metan en esa escena para poder entender lo que les quiero compartir hoy. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. ¿Sí? Eso me acuerda a hace poco que Maduro estaba retando a Elon Musk. Le dijo, venga y pelea conmigo. Elon Musk le respondió, le dijo, listo, yo voy a pelear con usted. Si yo le gano, usted quita su dictadura que tiene. Y si usted me gane, yo lo llevo a que conozca Marte. Porque él es el dueño de, bueno, él es el dueño de Tesla, de Space, de una,
Es un tipo multimillonario, es el dueño de lo que era Twitter antes, que hoy es X. Es un tipo, es un cerebro, realmente es un tipo admirable. Y es el dueño de todas esas empresas, es multimillonario. Y le dijo, listo, venga, vamos a pelear, pero si yo le gano, usted quita su dictadura. Y ahí quedó eso, no sé qué pasó con eso, no sé en qué vas a ver. Pero así más o menos estaba pasando allá en Israel. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, vosotros seréis vuestros siervos. Y yo, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. ¿Sí leí bien ahí? Versículo 10. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Otra vez, denme un hombre que pelee conmigo. Y vea este versículo 11 que quiero que nos enfoquemos ahí para ir terminando esta primera parte. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Sí? Esta era la situación de Israel y de Saúl. Saúl era el rey de Israel. Y dice que tuvieron gran miedo. Ese era el termómetro. ¿Cuál era el termómetro? Miedo. Ese era el termómetro, miedo. Todo Israel, toda una nación, porque Israel era una nación realmente, estaba miedoso. O sea, usted imagínese un tipo que venga a desafiar los soldados y todos ahí llenos de miedo, ¿cierto? Ahora vea este otro, ahora vamos al 23 y 24. Realmente yo los invito a que lean este capítulo completo en sus casas. Aquí simplemente estamos leyendo algunos versículos. Primera Samuel 17. Pero mira ahora 23 y 24. Dice, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín, o sea, Goliat, que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. O sea, él estaba retando, hasta donde recuerdo, durante 40 días estuvo retando a Israel. O sea, imagínense, 40 días. Vengan a ver quién es el que va a venir. Vengan a ver, yo los reto. Si me vencen, somos sus siervos. Si yo los venzo, si yo venzo a la persona, ustedes serán nuestros siervos. O sea, durante 40 días estar siendo retados por un tipo. ¿Mm? Dice, y salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Aquí empieza lo bueno. Las oyó David. David, quiero corregir lo siguiente. La gente piensa que es que David era un enano. O sea, como que es un enano contra un gigante. No, David era de una estatura normal. Incluso hay una escritura que dice que era de hermoso parecer. ¿Sí? Lo que pasa es que el otro sí era un gigante. Pero David era de estatura normal. Pero pues obviamente con otras condiciones diferentes. Versículo 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían ¿qué? Gran temor. Ahí otra vez está el termómetro. Gran temor. Eso era lo que se veía en Israel. Gran temor. ¿Cuál era la información? Temor, temor, temor. ¿Sí? Ahora, versículo 32 al 37. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Aquí David le habla al rey Saúl. No desmaye, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho. O sea, se dice que David tenía como unos 17, 18 años. O sea, realmente era un hombre joven. Pero vamos a ver las condiciones de David. Dice, y él es un hombre de guerra desde su juventud. O sea, tú eres un muchacho y ese tipo es un hombre de guerra desde su juventud. ¿Sí? Claro, tenía experiencia en la batalla. Versículo 34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león y un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí y le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. O sea, mira la historia de David tan bonita. Realmente es muy sorprendente. Cuando uno se mete en esto, uno dice, oiga, David era un corazón hermoso. David era un hombre en corazón hermoso. Versículo 35, ¿sí? Bueno, eso ya lo leímos. 36. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Mire la confianza de David. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Versículo 37. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve
y Jehová esté contigo. ¿Sí? Saúl le dijo a David, dijo, pues, si usted, o sea, yo creo que David dijo, pues si usted está tan confiado, pues vaya y hágale. Pero es la confianza, mira, algo para resaltar es eso, o sea, esa confianza que tenía David. Él decía, yo decía, yo soy pastor, y cuando viene un oso, viene un león, y se lleva una oveja, yo se la quito de las garras. Y el Señor me ha librado de las garras. O sea, él tenía una experiencia con el Señor. David tenía una experiencia con Dios. David tenía una historia con Dios. ¿Sí? Y vea para terminar esta parte, 42, versículo 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le detuvo. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer, que era lo que les decía ahorita. Era rubio y de hermoso parecer. Y le dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego al filisteo, dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David, mira, aquí también era una batalla, inicialmente fue una batalla de palabras. Vea lo que dijo el filisteo y vea lo que le responde David. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo en ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará a nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, o sea, la espada de Goliat, sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharín hasta Gad y Ecrón. Bueno, y ya hasta el 54. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén. Imagínense, o sea, después de eso, David andaba con la cabeza del gigante para todo lado. Dice, y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y yo quiero que también aquí, eso era lo que quería como resaltar esos versículos, pero igual los invito a que lean todo el capítulo completo, pero quiero como resaltar algunas cosas. Pues primero, lo que decía el versículo 11 y el 24, era que Israel estaba en gran temor. O sea, eso era la información, era el termómetro de lo que estaba pasando en Israel. Pero en el 32 y en el 37 también vemos eso que decíamos ahorita, la confianza que David tenía para poder vencer al filisteo. Y me parecía muy especial porque David tenía una historia con Dios. La historia con Dios era que Dios lo había librado de las garras del oso. Y eso es como o sea, para nosotros, ¿cómo podemos sacar, o sea, qué podemos sacar nosotros de esa historia? Que nosotros, para tener una actitud de termostato como la que tuvo David, porque fue una actitud de termostato, David no se conformó, todo el mundo estaba miedoso, incluso los mismos hermanos de David. Si usted lee la historia completa, se dará cuenta que los hermanos de David le dijeron, porque David empezó a preguntar, bueno, ¿y qué le dan al que mate? O sea, aparte de todo, David no era bobo. Que David dijo, bueno, ¿qué le dan al que mate a este tipo? Porque todo el mundo está asustado. Yo me tengo la confianza de que lo puedo matar. ¿Qué le van a dar al que mate al...? ¿Sí? Y entonces le dije, no, el rey lo va a librar de impuestos, se puede casar con la hija del rey, o sea, era una cantidad de beneficios. Incluso, y uno de los hermanos le dice a David, dice usted es muy orgulloso, o sea, yo lo conozco, usted es muy orgulloso, váyase para la casa más bien, porque David realmente había ido allá a llevarle comida a sus hermanos, porque los hermanos estaban en batalla. Y David fue allá a darles comida, y los hermanos lo menospreciaron a David también. Le dijeron, no, usted es muy orgulloso, yo lo conozco, usted es muy orgulloso, váyase para la casa más bien. Pero David estaba escuchando y David tuvo una mentalidad de termostato.
O sea, David no fue uno más que informó que eso estaba tenaz y que había gran miedo. Él dijo, realmente hay que cambiar esta situación y yo la puedo cambiar. Yo la puedo cambiar porque yo confío que el Señor me va a librar de este tipo. Así como tengo esa historia con el oso y con el león, así me va a librar de las garras de este tipo. Y es como esa invitación también pues de Dios para nosotros hoy. O sea, tenemos mentalidad solamente de informar lo que está pasando en nuestra familia, en la sociedad, ¿cierto? O tenemos una mentalidad de termostato que diga, no, yo no puedo. O sea, yo sé que el Dios que hizo eso con David, el Dios de la Biblia, el Dios que ha hecho una historia con nosotros, es el mismo que me va a dar las fuerzas, la sabiduría para transformar la historia. ¿Mm? Miren, nosotros, no sé, creo que ustedes no sé si escucharon una noticia hace poco acá en Suba, saliendo ahí por Calatrava. O sea, si usted está en el Rincón, sale por Calatrava y hay un conjunto que se llama San Jorge. Y ustedes no sé si vieron la noticia de un muchacho de 14 años que mató al papá, mató a la hermanita y creo que intentó matar a la mamá. No sé exactamente qué pasó, pero él ya aceptó cargos. Además, hay un pelado de 14 años. ¿Me entiendes? O sea, realmente eso es doloroso. O sea, ¿cómo es el trabajo de las tinieblas tan fuerte que se mete en una familia a hacer tal daño? O sea, cómo en la mente de un muchacho de 14 años se puede anidar el hecho de, creo que cogió al papá dormido, porque el papá aparte de todo era un militar. El papá era un militar, o sea, ¿sí me van a entender? Y aparentemente, según lo que se dice, porque pues es una historia que hay que mirar qué pasó ahí, según lo que se dice, el pelado cogió al papá dormido y lo acuchilló. Es más, lo mató con cuchillo y le pegó una cantidad de puñaladas fuertes. Después cogió a la hermanita estaba pidiendo auxilio ahí por la ventana y el pelado entró y la mató. Y después llegó la mamá y también intentó matarla. O sea, realmente por todo lado por donde se mire es una tragedia tremenda. Pero yo les digo una cosa, para que lo piensen también. O sea, eso no fue que el muchacho se levantó un día, estaba feliz un día para la mañana y dijo, ay, yo voy a matar a mi papá o a mí. No, eso fue un trabajo de tinieblas fuerte, ¿sí? Y eso que se ve allá, o sea, eso es como una explosión de lo que pasa muchas veces en las familias. O sea, uno ve una familia normal, la gente veía esa familia una familia normal, el papá, la esposa, los hijos, una familia normal. Pero ¿qué era el trabajo que las tinieblas estaban haciendo ya en esa familia? Que es lo que nosotros no vemos y es lo que yo les he dicho muchas veces. Uno ve familias normales, pero las tinieblas están haciendo un trabajo en esas familias. Y nosotros somos los responsables de tener una mentalidad de termostato. O sea, nosotros estamos aquí en este barrio con una mentalidad de termostato para transformar esta comunidad. ¿No les parece? Deberíamos tener una mentalidad de eso. No simplemente somos informadores de todo lo que pasa. Oiga, que tal persona que lo matan, ay, qué embarrada. Y tal persona que no, ese pelado cayó en el vicio, ay, qué embarrada. O sea, solo informamos, solo termómetros. O somos los que realmente decimos, no, realmente yo necesito cambiar mi mentalidad a una mentalidad de termostato, a uno que cambia ambientes, transforma ambientes. Nosotros estamos para transformar ambientes. Los ambientes primero de nuestra casa. Ese es el primer termostato que hay que activar. El ambiente de nuestra casa, el ambiente de nuestras casas, el ambiente en el trabajo, el ambiente del barrio, el ambiente donde vivamos, el ambiente de nuestras familias. ¿Cuál es el ambiente? ¿Cómo yo me paro y yo soy capaz de transformar esos ambientes negativos, esos ambientes de carencia, de enfermedad, donde el enemigo ha ganado terreno? Como decía la hoy mientras ministraba, es una realidad. Dios nos ha hecho libres, pero el enemigo siempre nos va a querer tomar cautivos otra vez. En cualquier área de nuestra vida. A veces que trae carencia, entonces uno está ahí peleando con que no puedo pagar y uno siempre está sometido a eso. Que la enfermedad también lo mismo, no, que estoy malo de X, o sea, ganando terreno en nuestra vida. Y es donde uno tiene que decir, oiga, yo necesito, así como David, tener una historia con Dios. Por eso la invitación también de esta mañana es eso. Tenga una historia con Dios. Tenga una historia con Dios. Nosotros estamos llamados a tener una historia personal con Dios. No solamente, yo por ejemplo, yo soy muy animado por lo que pasa, por ejemplo, en lugares como Betel, en muchos lugares. Que uno diga, oiga, que haya una cantidad. Por ejemplo, el pastor Bill Johnson dice, mira, nosotros durante muchos años no tuvimos milagros. Y yo vengo de una historia de que mis familiares veían milagros. O sea, los papás, los abuelos, porque él es de quinta generación de pastores. Y él decía, él dice, mi abuelito estuvo con no sé quién, conoció a Smith Wigglesworth. Mi tío fue pianista para no sé qué. O sea, todos tienen una historia de milagros. Dice, yo crecí en una familia con una historia de milagros. Y yo en mi ministerio yo no veía milagros por ningún lado. Y muchas veces entraba en desánimo porque decía, oiga, pero aquí no pasan muchas cosas.
Pero el Señor, pero él no se conformó a eso. Él decía, yo como que me animaba por un tiempo, leía libros, biografías, como animándome a ver si intentaba, oraba por las personas y no pasaba mucho. Pero alguna vez pasaron algunas cosas y empezó un desatar de milagros. Un desatar de milagros, ¿sí? Donde la gente hoy en día viaja allá, hay gente que está enferma y viaja allá para que oren por él. O sea, las naciones son atraídas a ese lugar. Pero fue alguien que fue decisivo, fue determinado a decir, yo no me voy a conformar a ser un termómetro en la historia. Yo tengo que ser un termostato en esta historia. Y yo que estoy predicando eso, muchas de las cosas que uno hace es porque yo quiero ser un termostato en esta historia. Y yo estoy aquí predicando porque quiero ser un termostato en esta historia. Y los invito a ustedes a hacer eso, no a conformarnos a la historia, a informar, solamente informantes de todo lo malo que pasa. ¿Y cómo transformamos la historia? ¿Sí? ¿Cómo transformamos la historia? ¿Mm? Mira algo que es claro y está en Efesios 2:2. ¿Sí? Yo tengo, hay una versión que espérate, yo creo que la tengo acá, una versión de Palabra de Dios para Todos, Palabra de Dios para Todos, porque me parece que está muy clara ahí. Si quieres, que igual colócala ahí, por favor. En esta versión dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Dice que el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, digamos, para dar a entender aquí también lo que quiero decir es que hay un espíritu y hay un príncipe en la potestad del aire. Ahorita en este momento hay un príncipe de la potestad del aire, ¿sí? Que está operando. Y es más, está operando a través de los hijos de desobediencia. Está trayendo una cultura. Está trayendo ese resultado como el que vimos que les comenté ahorita de este chico de 14 años. Es un trabajo de eso. Es un trabajo del príncipe de la potestad del aire operando. Y es un trabajo invisible, es un trabajo silencioso. Es un trabajo silencioso, invisible. ¿Sí? Mira lo que dice esta otra versión. Esto es de Palabra de Dios para Todos. Dice, antes vivían pecando igual que todo el mundo y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad. Se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que está en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. ¿Sí? Todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. O sea, las tinieblas, mucho de cómo operan las tinieblas es que las tinieblas operan a través de las personas que de una u otra forma se asociaron con las tinieblas. Por eso hoy en día cuando vemos todo ese tema político, todo lo que está pasando, a veces uno dice, es que tal persona. Y sí, es esa persona. Pero en realidad esa persona es un títere de esto. Eso es un títere de esto. Por eso hay cosas que son totalmente espirituales. Y a veces uno dice, no, es que es tal, es que ahorita lo que está pasando. No, que es Maduro, aquí, todo lo que vemos. ¿Sí? Que es Dios dado, que es todo eso. Y yo digo, sí, o sea, físicamente sí, pero es esto. Y esto no lo sabe todo el mundo. Esto no lo sabe todo el mundo. El príncipe, o sea, la gente que se asoció, gente que se asociaron con las tinieblas para traer todo el daño que traen. Porque es un daño terrible o sea, si son capaces de destruir una nación, ¿cómo? O sea, ¿qué más destruyen? ¿Cómo no van a destruir una persona si destruyen una nación? ¿Sí? Es algo fuerte. Ahora, ¿quiénes responden a esta historia? Los que realmente la conocen, los que saben, oiga, esto no es así. Y yo me paro ahora sabiendo mi posición. Mi posición me dice, Efesios mismo dice, que estamos sentados en lugares celestiales. Él nos hizo sentar, o sea, por encima de esto. Estamos por encima de esto. Y la escritura dice que Él sometió todas las cosas y lo dio por cabeza a la iglesia. ¿Quiénes somos la iglesia? Nosotros. Nosotros tenemos la autoridad, pero si no la conocemos, si no tenemos una historia como iglesia con Dios para hacer la respuesta a esta sociedad, para hacer la respuesta a nuestras comunidades, pues simplemente seremos eso, termómetros que informan solamente, ¿sí? Y no termostatos que transforman la historia. Nosotros deberíamos estar cada uno de nosotros encendido en pasión por transformar nuestra comunidad. Eso es que traemos el amor de Dios, es que traemos el conocimiento y la sabiduría de Dios para transformar la comunidad. Pero tenemos que tener una historia con Dios. Tenemos que tener una historia personal con Dios. Una historia de alguien que ora, de alguien que es consciente de la presencia de Dios, de alguien que abraza la palabra de Dios, de alguien que abraza la autoridad que tiene, la identidad que tiene, que Dios le ha dado. O sea, no podemos menospreciar eso, o sea, como una religión muerta que no tiene valor, ni tiene fuerza. Por eso David sabía y conocía al Señor. Dijo, tú vienes a mí con lanza y con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has desafiado. Y eso es lo que deberíamos pararnos hoy.
Las tinieblas vienen y hacen. Hoy en día ese Goliat sigue presente, pero ahora está en forma de tinieblas. Ahora son los espíritus que están operando en las personas trayendo eso, trayendo división en nuestros hogares, trayendo muerte, trayendo adicción, ¿sí? Trayendo toda la maldad y toda la destrucción, trayendo carencia, enfermedad, adicción. Ahorita está fuerte, ustedes saben y sabemos claramente que ahorita está fuerte todo el tema de ideología de género. O sea, eso se cuela, es nomás en los Olímpicos, una basura de toda la gente, una basura, todo que todos estamos informados de lo que pasó en los Juegos Olímpicos, que es una transmisión mundial, y trayendo la basura, denigrando todo lo del Señor, ¿sí? Y levantando su nombre de ideología de género. ¿Qué están tratando de hacer? Normalizando todo eso, normalizando la perversión sexual. ¿Para qué? Para destruir. Toda la obra detrás de eso es destrucción. Toda la obra que hay es destrucción. ¿Sí? Mire primero de Juan 5:19. Primero de Juan 5:19. No sé si tengas NTV ahí. NTV, por favor. Mira lo que dice. Y si sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea, me gusta mucho esta versión porque da más claridad. Sabemos que somos hijos de Dios. Sabemos que somos hijos de Dios. Y que el mundo que nos rodea está controlado ¿por quién? Por el maligno. Mire esta información tan tremenda. Sabemos que somos hijos de Dios, ¿sí? Pero el mundo que nos rodea está controlado por el maligno, ¿sí? Y nosotros somos los que dice la escritura, Isaías 61, estamos llamados a libertar al cautivo, ¿sí? Al cautivo, a los prisioneros. Hay gente que usted la ve caminando por ahí, pero la persona está prisionera, está siendo cautiva. Nosotros somos los llamados a esos. Somos los llamados a eso. Y esa transformación solamente puede suceder con gente encendida en llama, apasionada por el Señor. ¿Sí? Gente que es entrenada por la palabra. Por eso cada enseñanza es eso, es un entrenamiento. Usted no puede salir de aquí igual que como entró, no creo. Yo no creo que usted salga de aquí igual como entró. Usted salió y usted debería preguntarse cada día, ¿soy un termómetro o soy un termostato? ¿Sí? Y usted puede pararse y tener una historia con Dios y decir, Señor, hazme eso, o sea, cambia mi mentalidad y dame la sabiduría para transformar los ambientes. Y yo sé que acá hay personas que tienen mucho liderazgo para hacer eso. Y cada uno aporta desde lo que tiene. Todos aquí tenemos dones y talentos. Todos aquí, seguro, todos tenemos capacidades para hacer esos que transforman el ambiente y transforman la historia. Todos tenemos acá capacidades. Hay unos que son buenos para cantar, para predicar, otros que son buenos para servir, otros que son buenos son muy sociables y son capaces de alcanzar a otros, ¿sí? Todos tenemos personalidades diferentes y dones diferentes, pero si todos nos unimos con ese propósito, ¿sí? De transformar nuestras comunidades, nuestras historias, vamos a hacer eso, vamos a tener un resultado. Vamos a tener un resultado espectacular. Vamos a disfrutar del botín. El más grande botín son las personas libres. Eso es un grande botín. Familias libres, familias llenas del Señor, familias transformadas. No víctimas. Mire, ese tema de la ideología de género cada vez está más metida en las... Ahorita hay un concejal que es cristiano y él está dando la lucha ahí, entre otros, está dando la lucha porque cada vez quieren meter más vainas en los colegios. Quieren meter más vainas en los colegios. Que ya un tema de que los niños ya se puedan cambiar su sexo desde pequeños, que ya se quite todo ese tema del lenguaje inclusivo. O sea, cada vez nos quieren invadir más con su cultura. Y nosotros a veces como padres estamos, bueno, como aceptando todo eso, ¿sí? Y hay cosas que hay que hablarlas y hay que lucharlas y hay que argumentar, ¿sí? Y nosotros tenemos excelentes personas que están haciendo un trabajo. Mira, hay una persona que se llama Agustín Laje, pues él abiertamente no ha dicho que es cristiano, pero es un hombre que, ahí sí se compra una pelea con toda esta gente progresista y todo eso. ¿Qué tipo para ser un tipo tan parado para defender el tema de aborto, defender todo el tema de ideología? Ya, al tipo le tienen miedo, ¿verdad? A toda esa gente. Y hace poco el muchacho que estuvo allá en Palabra de Oración, que también era como ¿cómo se llama? Bueno, es un muchacho que también él defiende con argumentos también todo el tema de aborto, todo el tema de ideología de género, pero con argumentación científica también, ¿cierto? Entonces son gente que están paradas dando una batalla cultural, ¿sí?
porque si no, entonces nosotros nos volvemos eso. Entonces, todo lo que que no, que vamos a colocar una ley de gobierno que diga que es esto, que los niños ya desde pequeños tienen el derecho de ir a cortarse sus genitales para volverse mujeres o lo contrario, ¿sí? Y los papás no pueden hacer ni siquiera, no, no. Si el niño quiere hacer eso, toca dejarlo, ¿sí? ¿Y sabe qué ha pasado? Que niños cuando han crecido y todo lo que ha pasado en su psicología, que ha sido terrible, ya después de que les quitaron sus miembros, ya qué pueden hacer. Y nosotros no estuvimos ahí para levantar la voz por ellos, ¿sí? O sea, nadie se levantó a dar la voz por ellos. Por eso, incluso como sociedad también tiene, como iglesia también tiene que haber gente ahí en la política dando la batalla por eso, la batalla. Tenemos, por ejemplo, parte de nuestros sueños como iglesia es que tengamos una escuela de música. ¿Qué vamos a hacer? Mire, yo les digo, a los que les gusta la música, yo creo que a todos nos gusta la música, pero todos no tenemos actitud para cantar. Aptitud, con P, con P, aptitud, ¿sí? Aptos para cantar. Eh, pero mire, una de las grandes, si yo les digo a ustedes, una de las grandes armas que existe para transformar la historia es la música. Una persona le dijo a un gobernante, deme la música, si quieren encárguense de las leyes, deme la música y yo me encargo de transformar el país. ¿Sí? Él sabía que la música es muy poderosa. La música es una de las armas más grandes que existe. Por eso uno de mis sueños es que tengamos como iglesia, tengamos una escuela de música, pero no solamente de música, sino también de adoración. Gente que conoce el corazón de Dios, gente que ha sido entrenada en el corazón de Dios y que se vuelven un arma contra las tinieblas. Mira, yo les contaba que ahí en la casa estábamos hablando en la familia, algo que aparentemente es muy sencillo, pero que fue muy poderoso. Cuando en Argentina hace unos años también estaban pasando una época muy difícil, como la que ha pasado en Venezuela también durante años, ellos también fueron asolados con, bueno, con una hambruna terrible, siendo un país ganadero, fue asolado con una hambruna terrible. Realmente estaban pasando una situación difícil. ¿Y sabe qué hizo un cantante que se llama Diego Torres? Que no es, creo que no es cristiano, tengo entendido que no. Él compuso una canción que se llamaba Color Esperanza. Sí. Y esa canción marcó una historia para esa nación. ¿Sí? Saber que se puede, ¿quién sabe la canción? Saber que se puede, creer que se puede. Y la gente se pegó a esa canción y dijo, claro que podemos, pintarnos la cara color esperanza. Y esa canción, que parecía ni siquiera es una canción cristiana, es una canción que trae, aunque la esperanza obviamente es del Señor, pero fue una canción que marcó una historia. Vea lo que hizo una canción. Le dijo a los argentinos, podemos salir de esto, no podemos dejar que esto nos venza. Una simple canción, aparente canción. Vea lo que es el poder de la música. Y nosotros a veces desconocemos eso, pero estamos aquí para eso. Parte de mi sueño también es que tengamos una escuela de deportes, que podamos invadir el deporte con el reino de Dios, llevar el reino de Dios al deporte, ¿sí? Llevar el reino de Dios al deporte, llevar el reino de Dios a la música, llevar el reino de Dios a la política. Yo no espero que el día de mañana se nos para aquí políticos a hablar de política acá, no, eso no, pero que tengamos gente aquí política que salga y lleve el reino de Dios a sus ambientes, que lleve el reino de Dios a todos los ámbitos, a la ciencia, a la tecnología, a todos los ámbitos de la sociedad. Eso es lo que se llama, yo que hace poquito coloqué un estado que hablaba de la levadura del reino de Dios, porque el Señor dijo, el reino de Dios es como la levadura, ¿sí? Entonces, ¿qué hace uno? Uno llega, va a las sociedades y mete un poquito de levadura del reino y espere qué pasa. Y esa levadura empieza a inflarse, empieza a inflarla más. Así funciona el reino de Dios. Nosotros llevamos la levadura a los negocios, llevamos la levadura a la música, llevamos la levadura a todos los ámbitos. ¿Para qué? Para que haya transformación. Para que esa masa que está ahí, esa masa sea afectada por el reino de Dios. ¿Mm? Esa es una mentalidad de termostato. Es gente que no se conforma. Es gente que no se conforma. Gente que no se, o sea, gente que realmente dice, oiga, yo aquí estoy, como la vez pasada predicaba la UA acerca de Esther, y era responder a esa historia. Esther estaba ahí para responder a esa historia. Y el tío le dijo, sí, fue Mardoqueo le dijo, pues, o sea, nosotros estamos en tus manos. De pronto, si tú no haces nada, de pronto el Señor nos libra, no sabemos. Pero tú estás aquí, tú eres la propicia, tú eres la que tienes que hacer eso.
¿sí? Tú estás aquí para responder a esta historia, para salvar a tu pueblo, ¿sí? Y nosotros estamos para responder a esta historia, ¿sí? Por eso, mire, yo muchas veces de las que, cosas de las que yo me guardo, ¿sí? Hay cosas que dice todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por nada. Y hay cosas que son hasta chéveres y parece que no es pecado. Y sabe, yo a veces digo, yo quiero estar preparado para responder a esta historia. Yo no quiero meterme en cosas que de pronto me van a pagar, que de pronto me van a volver como uno más de la historia, o sea, como alguien más del montón que no hizo nada. No hizo nada por esta historia. ¿Mm? Y hay cosas de las que yo personalmente, incluso yo les digo una cosa, hace poco tiempo el Señor me ha venido hablando, no solamente para nosotros como iglesia, sino para la iglesia en general, me ha venido hablando de pureza. Pureza. Pureza en nuestras conversaciones, pureza en lo que vemos, pureza en lo que escuchamos. Mire, la primera vez que escuché a alguien hablar así tan tremendo acerca de eso fue al pastor Bill Johnson, que para mí es un referente muy grande de alguien maduro en el Señor. Si alguien me pregunta cuál es la persona más madura que usted conoce, que cree que es el más maduro espiritualmente, yo diría que Bill Johnson. Es la referencia más alta que tengo de una persona, la sabiduría y la profundidad de ese hombre. Y en una entrevista le preguntaron a él cuál es la fuerza de su ministerio, por qué su ministerio, por qué es tan influyente, por qué pasa todo lo que pasa allá. Dijo, nosotros colocamos dos pilares fundamentales, poder y pureza. Yo nunca pensé que la pureza llegara a ser tan, o sea, que él lo llama un pilar para formar su ministerio, poder y pureza. A veces uno casi nunca escucha no predicar de pureza y se requiere pureza. ¿Mm? Ahora esa pureza es dada por el Señor, no es algo que me esfuerzo para ser puro, no. Es, Señor, necesito tu gracia para caminar en pureza en todos los ámbitos de la vida, porque quiero estar avivado, quiero estar avivado para responder a esta historia. ¿Para hacer qué? Termostatos. Mira, es que terminemos con este Juan 16:33, que la vez pasada creo que lo leímos, pero para recordarlo. Juan 16:33. Dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. ¿Sí? O sea, ahí está hablando Jesús y bueno, está dando una enseñanza y dice, todo lo que les digo anteriormente es para que tengan paz. Dice, en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. O sea, ¿qué está diciendo? Jesús vino para hacer un termostato. Jesús vino para transformar la historia. Y Jesús dijo, sí, el sistema es difícil, pero yo ya lo vencí. Yo ya vencí. Y como yo vencí, tengan tranquilidad. Hay dificultades, hay pruebas, pero anímense porque yo ya he vencido al mundo. Yo ya he vencido el sistema. Ese sistema que se ve tan complicado, ese sistema que se ve tan complicado, es un sistema que ha sido vencido, que fue vencido por Jesús. ¿Mm? Ha sido vencido por Jesús. Entonces, bueno, vamos a dejar hasta ahí y vamos a orar, ¿listo? Vamos a orar ahí, pero yo quiero que nos vayamos con una conciencia de eso, una conciencia de que somos hijos de Dios, hay un sistema que está trayendo robar, matar y destruir. Esas son las huellas digitales de ese sistema, ¿cierto? Y está trayendo toda su cultura, una cultura de destrucción, ¿sí? Es una cultura de destrucción. Yo que día veía, volviendo al tema de Venezuela, a mí realmente me toca bastante, que día cuando pasó eso de las elecciones yo estaba pendiente que iba a pasar. Y yo al otro día me levanté y yo a veces no veo muchas noticias, pero yo estaba pendiente en las noticias, qué está pasando. Porque yo realmente tengo celo de eso. Yo sé que acá hay personas de Venezuela, pero cuando yo vi que está pasando todo eso, como ese éxodo, y yo le decía al Señor, Señor, ¿cómo nosotros podemos responder a eso? ¿Cómo podemos ayudar? Por eso para mí, mire, nosotros podríamos ayudarle. Ustedes, yo sé que ustedes los que están aquí, gracias al Señor, han establecido su economía y ahí va, el Señor los ha bendecido, ¿cierto? ¿Cierto que los ha bendecido? Y eso está bien. Para mí es más grande poder también de lo que el Señor nos ha dado acerca de la revelación de la palabra, poder impartir sobre ustedes. Porque ustedes donde se paren, sea aquí o sea allá, ustedes van a tener esa revelación. Y esa va a ser la fuerza más grande que ustedes van a pararse. Y ustedes van a decir, tengo un Dios que es poderoso. Cuando todo ese éxodo, yo le decía al Señor, ¿cómo nosotros respondemos a esa historia? ¿Qué hacemos para ayudar todo lo que está pasando? Por eso yo tengo celo de todo eso. Yo tengo celo de todo eso. ¿Mm? Y eso empezó ¿cómo? Eso empezó con,
Hasta donde yo sé, no sé, ustedes están más informados, pero toda esta gente empezó con todo el tema de santería, de brujería. O sea, no es, nuestra lucha no es contra carne y sangre. A veces uno, ay, es que este tipo, ¿qué hay detrás de ese tipo? ¿Sí? Toda la obra de las tinieblas, destruyendo, destruyendo. Y ellos llegan con un carisma, llegan como unos excelentes manipuladores y mitómanos, porque tienen la fuerza de eso. Uno dice, la vez pasada demostraban a estos dos personajes, a Chávez y a Maduro, decía, ¿cómo este par de bobos hicieron todo lo que hicieron? ¿Verdad? O sea, ¿cómo este par de tipos hicieron todo lo que hicieron? Destruyeron una nación, se tiraron una nación completa. La nación más rica durante 50 años en Sudamérica. ¿Ah? Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿Sí? Y es eso, es podernos parar. Y lo que pasó allá es lo que está pasando en muchos lados. ¿Cómo nos paramos? ¿Cómo defendemos nuestras familias? ¿Cómo defendemos nuestras comunidades? ¿Sí? Listo, vamos a orar, ¿les parece? Bueno, Padre, gracias por este día, gracias por la palabra impartida. Yo te doy gracias también por cada persona que va a escuchar este audio y que también va a bendecir su vida. Gracias por lo que estás haciendo también aquí con Proyecto Cielo en la Tierra. Creemos que no somos termómetros, sino que somos termostatos. Y hoy, Señor, desde mi posición de pastor, yo imparto sobre cada persona que está escuchando este audio y que también está aquí en este lugar. Yo también imparto de lo que tú nos has dado, Señor, imparto fuerza, imparto habilidad, imparto valentía para ser esos transformadores de la historia, para llevar el reino de Dios a todos los lugares donde nosotros nos movamos, llevar tu presencia, llevar tu espíritu y con tu espíritu tu reino, un reino que es capaz de transformar todas las historias, que es capaz de cambiar todos los ambientes. Y yo te pido también, Señor, que nos dé la gracia para ser termostatos primero en nuestras casas, ser esos que cambian, esos que son pacificadores, no los que aumentan la pelea, no los que aumentan el desacuerdo, sino esos que son capaces de llevar tu paz, llevar tu justicia, llevar tu gozo a los ámbitos familiares, pero también a los ámbitos de trabajo, a los ámbitos académicos, a los ámbitos laborales, a todos los ambientes donde nos movemos. Que podamos ser sabios en llevar tu reino, en, como dice la palabra, que llevemos el olor fragante de Cristo, que llevemos la sabiduría de Cristo. Yo te doy gracias por esta palabra, te doy gracias por este día y por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, nuestro Rey y Señor. Amén.